Buenas noches, mi nombre es Jessica Ramírez. Estoy en tercer semestre de psicología en la Universidad Minuto de Dios en Soacha. En esta noche hablaré sobre los modelo social de la discapacidad. Em, el modelo social de la discapacidad es un nuevo paradigma. En este caso, en las guías decía que en México, específicamente en Yucatán. Las causas de la discapacidad no son religiosas ni son científicas, son causas sociales. Las personas con discapacidad están desvaloradas y en inclusión social. En México, como venía diciendo, aquí en Colombia también se ve mucho la inclusión social. Se viven grandes conflictos que influyen negativamente en las personas con discapacidad. Como son la inseguridad, como es el desempleo, entre otros derechos como la educación, la salud, la vulnerabilidad y en sí los derechos humanos. Esto consta de la realidad social que se ve pues en la sociedad y también en el Estado. También existen modelos como es el modelo rehabilitador, el modelo social, que estos constan de varios derechos humanos. Bueno, para ser más breve, la inclusión social de los derechos humanos de las personas discapacitadas consta, como ya venía diciendo, en la inseguridad, dado que el gobierno no presta atención a estas personas y las tiene olvidadas y marginadas totalmente de la sociedad. Como venía diciendo, en México, en Perú, en Ecuador, en muchos países del mundo, como también lo fue Francia, que los niños con discapacidad eran vendidos sexualmente y no vivían en Francia, sino en el muro que separa Francia. A esas personas se les vulnera muchísimo sus derechos, empezando por la educación transición, que es cuando muchos cometen el error en la sociedad de empezar a hablarles a los niños desde que son pequeños, diciéndoles que como es diferente, entonces que no se le puede tratar como una persona normal o que esa persona no aprende por muchas más cosas. Y creo que los diferentes a veces somos nosotros por burlarnos de las personas. No sé si en México ya trabajan los discapacitados. Aquí en Colombia pues ya se ha visto celadores, guardias de seguridad en silla de ruedas. Ya se ha visto personas sordas trabajando también. Eh, Creo que el tema de la discapacidad afecta más a las personas con una discapacidad cerebral o como lo es el síndrome de Down, que se les vulneran más sus derechos por, em, por ejemplo, en la salud. Casi siempre los doctores no quieren atender a estas personas, o entonces dicen que no, que eso ya es un problema, que mejor no llevarlos al médico. Claro, como ellos pues obviamente no trabajan,
si tienen un cáncer o alguna otra enfermedad, se les dice que pues si tiene una discapacidad, pues es mejor no tratar su cáncer o hacer quimioterapias. Eso también en la salud, en la vulnerabilidad, el ejemplo es contundente. Las personas con discapacidad sufren más de pobreza, dado que las personas pues encargada, sea su tío, su primo, su mamá, no van a tener el tiempo para trabajar, y si el Estado les da la posibilidad de que les brinde eh, como una ayuda, pues sería el mínimo o menos del mínimo. Entonces, obviamente esa plata no va a alcanzar para darles o ayudarles en ese caso, no va a alcanzar la plata y obviamente se le vulnera el derecho, sus derechos en la higiene, en una vivienda digna, y obviamente pues se van a ver más enfermos o pobres. Creo que he escuchado casos donde pues las personas con síndrome de Down, dado a que se les vulnera sus derechos, también se pueden llegar a suicidar o algo así. Entonces, en las lecturas también mencionaba mucho su propia autonomía, un plan de vida, de igualdad y de oportunidades. Creo que pues lo acabo de decir. Básicamente pues en la lectura salía como muy repetitivo todo sobre los derechos, sobre los modelos. Entonces pues es muy difícil hablar más, porque pues ya pues se trata el tema de los derechos, y pues eso son más o menos. La accesibilidad universal. Casi siempre estas personas son tratadas como de enfermos, entonces, dado a eso, casi no pueden viajar a otros países o menos solos. Pues en cuanto a su propio plan de vida, creo que una persona con discapacidad, tenga la discapacidad que tenga, creo que tiene derecho a realizar su vida, a tener un plan específico y una meta clara para alcanzarla. Y eso pues se ve muy truncado, como decían en Yucatán, México, se ve muy truncado este sueño, esta meta, ya que pues son proyectos que ellos quieren realizar a largo, a corto y a mediano plazo. Un plan de vida, un proyecto de vida que tengan a largo plazo puede ser tener una familia, tener hijos, tener su casa, y pues obviamente estos derechos se les ven truncados, ya que pues si no tienen un trabajo, porque obviamente el gobierno no se los va a facilitar, y en muchas empresas van a decir, no, es que esa persona tiene discapacidad. Entonces obviamente ese plan de largo plazo se va truncando, porque pues si no tienen un trabajo estable, no van a poder tener como su casa, su familia, y eso se va acabando. En cuanto, creo que el gobierno debería incluir más a las personas con discapacidad, como lo son no solamente en una Teletón, porque pues en una Teletón siempre se van a robar la plata y van a decir que se las dieron a las personas que la necesitaban, o que necesitaban un tratamiento, o que necesitaban una cirugía, y entonces esa plata pues no se ve. El gobierno debería incluirlos en las actividades, como lo son lo que hacen el Simón Bolívar de festividades, del festival de verano, de festival de música o esas cosas. Creo que debería incluirlos más y hacer como sus propias festividades donde ellos también puedan participar. Em, em,
ya sea que un cambio puede verse reflejado en una buena medida en la evolución jurídica que se ha seguido en Yucatán, México, en el estado de Yucatán, ley para prevenir y eliminar la discriminación del estado de Yucatán, en la que reconocen los derechos a la igualdad y no a la discriminación y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, hacia la prolongación del reglamento respectivo, con lo que se abre camino a la instauración de políticas públicas. Creo que todos como sociedad deberíamos hacer un cambio desde los niños hasta el adulto mayor, incluyendo a las personas con discapacidad, si no lo hace el gobierno, obviamente nosotros, porque si se llama obviamente exclusión social, es porque nosotros también hemos excluido alguna vez a un discapacitado. No sé, tal vez alguien se haya burlado de un discapacitado y ahí es donde radica el problema de la discriminación desde temprana edad a las personas discapacitadas. Entonces, creo que por ende el cambio específicamente debería empezar en nosotros, dejando de dejar a un lado la inclusión social, perdón, y empezar a tener buenas relaciones con ellos, enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, nuestros primos, tíos, etcétera, a realizar un cambio en nosotros mismos, a empezar a colaborarles a ellos, y no por lástima, sino por incluirlos también en el ambiente y que ellos sepan que sí se puede tener un proyecto de vida, que sí se puede tener metas y sueños y que se pueden cumplir, obviamente, y dejar afuera los estándares de que porque la persona tiene una silla de ruedas entonces no sirve para nada, o entonces ya sus derechos quedaron ahí, o que si no escucha, es sorda esa persona, entonces lo mismo decirles que no, que bueno, no, que no sirven, por el simple hecho de que no escuchan, entonces no pueden ser de pronto cajeras o algo así. He visto muchos ejemplos de personas sordas que trabajan y entonces la exclusión aparte, la inclusión social aparte que la hacemos nosotros, también les estamos diciendo a ellos que realmente no se puede y que ellos obviamente también van a crear un concepto en el cerebro diciendo sí, no se puede, yo no sirvo, soy un inútil, eh, mi familia tiene razón, soy una carga. Entonces quitar eso y enseñarles que sí se puede, que con dedicación, que cuando se quiere, que cuando uno de verdad ama lo que hace, sí se puede hacer las cosas, dejar afuera eh, dejar afuera toda la negatividad que influimos en esas personas, porque la discapacidad, como han venido siglos de los siglos, que los mataban, que los violaban, que eran esclavos, como todo eso se ha podido acabar, creo que también es momento de empezar a infundirles a las personas que obviamente sí se puede y positivamente crearles un chip de que sí se puede, que se puede lograr y de que ellos también tienen sus mismos derechos y sus mismos planes de vida y sus mismos sueños, como ya lo había venido diciendo. Creo que el derecho es fundamental desde que estamos en la barriga hasta que nacemos, hasta que morimos. Es fundamental el derecho humano en todas las personas.